Quisiera partir este programa con un mensaje directo a los incapaces jueces y en general al Poder Judicial chileno que durante décadas se han acostumbrado a vivir en un país o de un país que poco les exigía y en que la impunidad de ser ineficientes y que nadie les dijera absolutamente nada. Intocables de una casta aparentemente especial de iluminados que simplemente por sus puestos públicos creen estar por sobre la media de un Chile triste. Lo que ha sucedido con un criminal venezolano al cual el Poder Judicial dejó en libertad el pasado julio 10 no es más que la ineptitud de estos elegidos que no saben tener autocrítica y que a toda costa intentan manipular, esconder e incluso prohibir que ciertas informaciones salgan a la luz pública. El Poder Judicial chileno le debemos la liberación impensada y administrada por el estamento de un estado de un criminal venezolano, Osmar Ferret, que habría estado preso por el crimen del rey de Meix, pero el Poder Judicial lo dejó libre. Un teatro criminalístico de la peor calaña del cual el Poder Judicial es culpable y que por obra y gracia, por incluso omisión, casi una semana pasó para la opinión pública conociera esta información que demuestra que no es solo el gobierno central el incapaz de manejar el país, sino que hay decenas o tal vez centenas de incapaces dentro del aparato estatal. ¿Cómo es posible que un criminal venezolano del Tren de Aragua sea liberado? Este país es una chacota y hay que limpiarlo de pies a cabeza. Buenas noches. Héroe en Puchuncaví, víctima de robo en su propiedad, le quita arma a delincuente, mata a asaltante y deja a otro criminal en riesgo vital. Tras varios intentos, Comisión de la Cámara aprobarían cambios a millonarias dietas vitalicias de expresidentes chilenos. Detonan escándalo que vuelve a salpicar al gobernador Claudio Orrego. Servicio de Impuestos Internos destapa fraude al fisco por al menos 4.100 millones con luz verde del Gore Metropolitano. Chile desafía al presidente Donald Trump. Producción del cobre a la alza pese a amenazas arancelarias. Preocupación por la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas. Analizamos en vivo la nueva situación que alarma al Estado. Regalitos que cuestan caro. Destape de la Tesorería General de la República por 5.434 millones de pesos en pensiones de gracia del 18 de octubre. ¿Quién responde ahora? Con Johannes Kaiser a la cabeza y más de 1 millón de viewers online, el Partido Nacional Libertario entra de lleno en la carrera presidencial. Chile en encrucijada, la cumbre de Boric y líderes de las izquierdas que tensarán aún más la cuerda con Washington. Violencia cuesta abajo y sin frenos. La ley de seguridad municipal sigue estancada en el Congreso, a pesar que alcaldes dicen exigirla con urgencia. Y crece la tensión en España luego de varios enfrentamientos entre manifestantes e ilegales que habrían agredido a adulto mayor en Murcia. Así comenzamos. Esto es Al Choque con Javier Olivares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda desde Santiago de Chile el periodista Javier Olivares. Desde mi escritorio de noticias, un saludo afectuoso a quienes se conectan a la señal abierta de TVX Televisión en el 14.2. Ya faltan 238 días para el esperado fin de este gobierno y 124 días para la próxima elección presidencial y del Congreso. Malas noticias para los políticos flojos, apitutados y que han hecho de la política una carrera llena de privilegios. Que se vayan absolutamente todos. En este Día de las Cármenes, quiero mandar un saludo muy grande a la señora Carmen que nos está mirando a esta hora en su noticiero Al Choque. Ella es la madre de uno de nuestros camarógrafos, de uno de nuestros máximos exponentes del talento aquí en el piso. Así que para la madre del peladito un gran saludo y un besito grande para la señora Carmen y a través de ella un saludo a todas las Carmen porque hoy celebramos a las Cármenes y por supuesto a la Virgen del Carmen. Quiero también aprovechar de mandar un saludo muy especial porque el miércoles pasado en nuestros estudios
metió mal la pata, no sé cómo se puede decir, pero se nos cayó nuestra productora, nuestra line producer aquí en el piso. A la Pasita le mando un beso muy grande, muchos saludos. Se nos cayó la semana pasada, está hoy día con licencia, no ha podido venir al noticiero, pero ha trabajado desde su casa. Así que, Pasita, para ti, dedicada esta tarde, esta noche, mejor dicho, de noticias a través de las pantallas de TVX Televisión. Y comenzamos con este breaking news de noticias que tiene que ver con delincuencia y abrimos con una noticia alentadora por una parte y que demuestra cómo somos los ciudadanos quienes debemos tomar la responsabilidad de nuestra propia defensa, ya que el Estado está incapacitado de hacerlo. Y hace algunas horas se registró el homicidio de un criminal que era parte de un grupo de delincuentes que ingresó en una vivienda particular para efectuar un robo con intimidación, cuando el morador del inmueble, un hombre de la tercera edad, les quitó el arma y les disparó. El hecho ocurrió en el sector de Ventanas, en Puchuncaví. Según los primeros antecedentes, se logró establecer preliminarmente que el hecho habría ocurrido cuando un grupo indeterminado de criminales, alrededor de 6, ingresan a un inmueble donde intimidaron a sus moradores con armas de fuego. Y es en ese contexto donde el adulto mayor, que era morador de dicho inmueble, se produce un forcejeo y logra quitarles un arma de fuego a uno de los criminales. Con esa misma arma que el habitante de la vivienda disparó en varias ocasiones, enviando de viaje sin retorno al mundo del infierno a uno de los asaltantes de 45 años. Lamentablemente, la víctima solo mató a uno de los delincuentes y dejó a otro lesionado. Este último fue trasladado hasta el hospital Gustavo Frique con una herida en el cráneo y se mantiene en riesgo vital. El imputado y víctima, ahora héroe, fue detenido en flagrancia, como se dice, por los detectives de la Brigada de Homicidios. No obstante, por instrucción del Ministerio Público, fue apercibido bajo el artículo 26, es decir, dejado en libertad, ya que se está evaluando una legítima defensa privilegiada conforme a estos antecedentes. Y aquí, mi aplauso para este vecino que se atrevió y mandó a uno al infierno y al otro lo dejó ahí a morir saltando. Avanzamos. Al Choque con Javier Olivares es patrocinado por Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Y Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Presentan Al Choque con Javier Olivares. El Servicio de Impuestos Internos ha confirmado un fraude multimillonario que supera los 4.100 millones de pesos, involucrando facturas falsas que fueron aprobadas por el gobierno regional metropolitano. La empresa Gopa Soluciones S.p.A. es la principal señalada acusada de emitir estos documentos fraudulentos entre noviembre del 2024 y marzo del 2025, obteniendo fondos ilícitos y estafando a 2 compañías. El Servicio de Impuestos Internos ha presentado una querella por delitos tributarios contra Gopa y su representante legal, solicitando la declaración del cuestionado gobernador Claudio Orrego y otros implicados para esclarecer los hechos. A pesar de la incertidumbre generada por las amenazas de aranceles en la guerra comercial de Donald Trump, Chile ha incrementado notablemente su producción de cobre en mayo. Las empresas cupríferas chilenas extrajeron 482.900 toneladas, lo que representa un aumento del 8,4% respecto al mismo mes del año anterior y un 4,8% más que en abril. Este incremento se produce en un contexto donde Estados Unidos ha acelerado sus compras de cobre, adquiriendo en el primer semestre lo que normalmente consumiría todo el año, como medida preventiva ante posibles sobretasas. La situación se complica aún más tras el reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre un arancel del 50% que podría incluir productos semielaborados de cobre, sumado a una posible tarifa general entre un 15 y un 20%. Estas medidas, de concretarse, amenazan con anular ganancias de los exportadores chilenos en diversos rubros. Bien, problemas de deudas, problemas para llegar a fin de mes, acreedores llamándole todo el tiempo. Olvídese, porque en Chile Deudas tienen absolutamente todo para poder solucionar y para poder llegar a poder ayudarle a arreglar sus problemas. Si está amenazado de embargo o tiene informes comerciales negativos, no se preocupe más, que en chiledeudas.cl cuentan con abogados expertos en defensas de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y son expertos en ley de quiebra. Búscalos en redes sociales y entérese de todos sus servicios. Recuerde, sus deudas tienen solución junto a
chiledeudas.cl. Por Chile Deudas. Recientes casos han encendido la alarma sobre el posible ingreso del crimen organizado en las instituciones encargadas de la defensa y seguridad del país. En el ejército, por ejemplo, 6 suboficiales fueron dados de baja y están en prisión preventiva por su presunta implicación en el tráfico de un cargamento de cocaína valorado en 3.000 millones de pesos. En la Fuerza Aérea, 5 funcionarios detenidos y dados de baja tras intentar transportar otros 4 kilos de ketamina en un vuelo de Iquique a Santiago, volvieron a encender las alertas. Aunque las autoridades señalan que estos casos son una situación estructural y fueron detectados por los controles internos de ambas instituciones, el Ministerio de Defensa ha anunciado, dice, una batería de medidas para reforzar los controles internos y realizar rotaciones de personas, especialmente en zonas de alta prevalencia de tráfico de drogas, como es el norte del país. No obstante, surgió una polémica en torno a las declaraciones del presidente de la República sobre la investigación de los casos en la FACH. Inicialmente, el Ministerio de Seguridad indicó que el mandatario habría instruido a la FACH para entregar antecedentes al Ministerio Público, lo que generó la impresión de una intervención directa a la justicia militar. Bueno, para abordar directamente este y otros temas relacionados con la seguridad del país, conectamos en vivo con el experto en defensa y seguridad nacional, vicepresidente de Antelab y concejal de Las Condes, el señor Richard Coyunyang. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido al Choque. Buenas noches, Javier. Buenas noches a los que escuchan el programa. Dispare, ¿qué quiere preguntar? Bueno, partamos inmediatamente, concejal. ¿Cómo evalúa usted la magnitud de estos casos de tráfico de drogas en las Fuerzas Armadas Nacionales? Y voy directo, voy al choque. ¿Son incidentes aislados o cree que estamos viendo la punta del iceberg de un problema sistémico? No, yo creo que estamos viendo un problema sistémico por la naturaleza del modelo de negocio del crimen organizado. Ellos se interesan en las Fuerzas Armadas por 3 razones. Una, porque tienen armamento y personal entrenado. Parece que también han habido casos de robo de armamento recientes. 2, las Fuerzas Armadas están realizando labores extraordinarias en la macrozona sur y en la frontera norte, donde se producen estos casos, digamos, de tráfico, ¿no es cierto?, o de explotación maderera u otras cosas, otras actividades ilegales, y por lo tanto les puede interesar en que miren para el lado o no miren. Y la tercera situación es que probablemente recurrieron o digamos, corrompieron a personal, a suboficiales de las Fuerzas Armadas para que transportaran carga por vía terrestre o vía aérea, por la baja probabilidad de que, digamos, las instituciones policiales o el Ministerio Público fuera a revisar estos transportes que estaban siendo realizados por personas de las Fuerzas Armadas. Ajá. Ahora, dicho eso, gracias a que funcionaron los controles internos de las instituciones, o lo que se llaman asuntos internos de las policías, pudieron detectar estos casos, pero podríamos haber tenido casos antes, tener nuevos casos perfectamente. ¿Cómo impacta, ¿no?, la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, por una parte? ¿Y qué riesgos, según usted y su experiencia como experto en estos temas, qué riesgos específicos representa para la integridad institucional y la capacidad operativa justamente de las Fuerzas Armadas? Mira, probablemente la capacidad operativa es la que menos se ve afectada, pero se ve afectada la integridad y la confianza que las Fuerzas Armadas tienen de cara al público. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas tienen, si tú agarras, cada vez más se como una encuesta, por lo menos una vez al mes o cada 2 meses, de los niveles de satisfacción de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas por lo general lideran, junto con bomberos, lideran las encuestas. Y esto afecta a la fe pública. Y hay gente que lo trata de entender, pero bueno, si estas personas hicieron un juramento a la bandera de servir a la patria, ¿cómo están en esta? Y lo que yo le respondería es que sí, tienen razón, pero hay un problema, que el poder de compra que tiene el crimen organizado es tan grande que son capaces de comprar al mismo diablo. Entonces, estamos frente a una situación seria. Y lo otro que te afecta, porque también es fácil a veces que se den casos de este tipo, porque los sueldos que ganan las Fuerzas Armadas son bajos, son más bajos que Carabineros y más bajos que Gendarmería. Entonces tienes por un lado situaciones de ese tipo, y la otra situación, Javier, es que están permanentemente desplegadas hoy en día las Fuerzas Armadas en la frontera norte y en la macrozona sur, y eso comienza a producir cierto desgaste en las personas, en la economía familiar y otras realidades de ese tipo. Probablemente hace el incentivo de una persona de querer corromperse sea más fácil. Ojo, también acuérdate que el crimen organizado corrompe por la vía de extorsionar. A veces, si tú no te cedes o no te entregas a esto, van y te corrompen por otro lado. Te dicen que le amenazan a la familia, a la señora, no sé,
cosas de ese tipo si es que tú no te prestas. ¿Y usted cree que cuando hablamos de esto de prestarse para este tipo de cosas, usted cree que hay una penetración del crimen organizado realmente importante hoy día en nuestras Fuerzas Armadas? ¿Usted lo ve así? No, yo creo que no es importante, ¿Ya? pero sí es sistémica por las razones que te dije antes, porque están dadas las condiciones como para que el crimen organizado te trate de penetrar. Ahora, por otro lado, creo que la sacamos barata acá, hay tiempo y capacidad para reforzar lo que son los controles internos, la contrainteligencia o también llamado subinterno de la policía, porque ojo, estamos hablando hoy en día de tratar del crimen organizado tratando de penetrar a las Fuerzas Armadas, pero perfectamente podrían estar haciéndolo con la policía, con el Ministerio Público, con el Servicio de Impuestos Internos, con la aduana y con una serie de otras instancias que también participan del proceso. El crimen organizado trata de corromper a los que ya sea les facilitan o les pueden hacer difícil el negocio. Claro, este es un punto sin retorno. La verdad que yo en eso, yo tengo mi opinión bien clara, pero me gustaría escuchar la suya. ¿Estamos hoy día en un punto sin retorno ya o todavía se puede hacer algo para detener esto? Porque yo no había escuchado que esto pasara y en un muy corto tiempo ha pasado mucho. Usted comentaba anteriormente el tema del robo de armamento. El ejército o estos conscriptos no estaban preparados para decir cómo es posible, y esto me lo pregunto yo, cómo es posible que unos conscriptos en un regimiento no disparen un tiro cuando le entran a robar armamento. Ahora vemos el tema de la droga. Entonces, ¿qué está pasando realmente en nuestro país? Pero va a ser que separemos un caso con el otro. Ya. Normalmente en los casos que han habido de robo de armamento ha habido gente que tuvo información interna de la institución para poder robar ese armamento, y dos, también acuerda que las Fuerzas Armadas están muy restringidas en el uso de su armamento. ¿Ya? Hay reglas de uso de la fuerza o restricciones, digamos, que buscan que en la práctica las Fuerzas Armadas no utilicen su armamento. En cambio, el otro caso de penetración del crimen organizado, yo creo que estamos todavía a tiempo para frenarlo, lo cual no quiere decir que el crimen organizado quiera seguir penetrando o corrompiendo. Me explico, decir, lo van a tratar de seguir haciendo. Lo más peligroso que se produce, Javier, es cuando de repente lo que sucede en México, en otras partes donde unidades militares completas son corrompidas y trabajan para el narco. Digamos, cosa de ver una serie mexicana de narco y uno al tiro se imagina a lo que puede llegar. Imagínate que de repente, no sé, un poblado en el altiplano, más el destacamento militar que está ahí y el alcalde, no sé, la policía, todos trabajaran para el narco. Claro. Entonces, el punto, y eso también pasa porque Chile restringió mucho la actividad de inteligencia. Nosotros pusimos todas las restricciones necesarias para que la inteligencia nuestra fuera inefectiva. Chile tiene una Agencia Nacional de Inteligencia con 100 personas. La de Argentina tiene 1.500, la de España tiene 5.000. Entonces, cuando tú te dices, bueno, ¿por qué no pasa esto? Bueno, nos pasa porque no tenemos inteligencia, dos, porque metemos a las Fuerzas Armadas en labores que no les son propias, y además los tenemos mal pagados. Y por otro lado, tenemos un crimen organizado que tiene un negocio con tremendas utilidades, que los tipos dicen, oiga, probablemente, no sé, voy a tratar de ver cómo me va, y si les vale, va bien. Claro. Y falla, bueno, intentarán por otro lado. Pero el punto, es decir, acá el tema es serio, y es serio también porque hemos hecho las cosas mal en el pasado, y hubo gente que en su minuto levantó la mano y dijo, oiga, si usted manda a las Fuerzas Armadas a hacer eso, va a suceder, y sucedió. Señor Coviñán, y justamente hablando de lo mismo, ¿qué tan robustos son los actuales protocolos de control, inteligencia y contrainteligencia, podríamos decir, internos de las Fuerzas Armadas para detectar y prevenir estas actividades ilícitas? ¿Existen realmente? ¿Hay deficiencias evidentes? No, a ver, yo creo que existen, pero falta más gente y recursos asignados a contrainteligencia. Ajá. Los protocolos existen, pero estos mismos protocolos y esta gente y los equipos de contrainteligencia los que detectaron esto y lo reportaron a las policías. ¿Ya? Ahora, otra cosa que algo realmente mencionaste al comienzo, que no hemos hablado todavía, es las contiendas de competencia de la justicia, a quién corresponde investigar esto. La Fiscalía de Aviación tomó el liderazgo en esto porque ocurrió con personal militar que embarcaron droga o querían embarcar droga en aeronaves de la FACH. Listo, ok. Pero la Fiscalía de Aviación, uno tiene que acordarse, es parte del sistema judicial chileno. Sí. Se lo sabe cualquier cabrón que ha salido cuarto medio que estudió educación cívica. La justicia militar reporta a las cortes, digamos, a la Corte Marcial, y la Corte Marcial reporta a la Corte Suprema, y las Cortes Marciales las presiden ministros de las Cortes de Apelaciones respectivas. La justicia militar no se manda sola. Quien debió de inmediato haber
atacado el tema de la contienda o la disputa de quién tenía que investigar esto, era el sistema judicial. El presidente de la República no tenía nada que andar diciendo acá, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea fue bastante claro en decir: señor, usted no tiene autoridad en esta materia, el que tiene que definir esto es el sistema judicial. Ni siquiera el ministro de Seguridad Pública, que es abogado, tampoco tenía ninguna autoridad. Bueno, y frente a eso mismo, ¿usted cree que el gobierno ha manejado mal este asunto directamente, el tema de los narcoaviadores? No, yo creo que lo ha ido manejando adecuadamente, pero no ha atacado los problemas de fondo. Sí, hasta ahora dijo: voy a aumentar los protocolos de control y probablemente, pero no ha asignado más recursos a contrainteligencia, y no se ha hecho cargo del tema salarial de las Fuerzas Armadas. Ya, pero cuando usted habla del tema salarial de las Fuerzas Armadas, que yo entiendo una cosa, yo entiendo que usted puede decir que estén ganando menos, qué sé yo, pero yo no comparto con usted cuando usted dice, bueno, ganan poco, entonces vienen los narcotraficantes y les pasan un poco más de plata, porque eso tiene que ver también como que, bueno, si yo soy ladrón, la situación hace al ladrón, entonces es como también un poco contraproducente, porque hay muchas personas que ganan muy poco, pero jamás van a ir y van a tirar las manos. No, está bien, pero lo que te estoy diciendo yo, que algo ya entiendo de los modelos de negocio del crimen organizado, por qué la gente se corrompen. Esto sucede cuando tú tienes sueldos bajos, es más probable que suceda. Pero además tampoco el crimen organizado está tratando de corromper al guardia de un edificio. Está tratando de corromper a las Fuerzas Armadas que están destinadas en el altiplano o están destacadas en estado de excepción en la macrozona sur. Es decir, entonces el punto es que uno tiene que poner, como dicen, tienes que poner tu plata donde está tu boca. Y si uno dice que las Fuerzas Armadas son importantes y las quiere utilizar en labores de seguridad pública, la experiencia comparada internacional dice que cuando a las Fuerzas Armadas las colocan en ese tipo de labores, independiente que hayan hecho un juramento a la patria y el tipo está apretado económicamente o tiene algún problema, entiendo. Entonces estoy hablando de naturaleza humana. Si tú ahora, subir los sueldos per se no arregla el problema. Es el menú que tú tienes que aplicar. Esto es como una falla multisistémica, la tienes que atacar por múltiples partes. Como un total, lo entiendo. ¿Usted cree que este gobierno principalmente y el señor Edelstein y el Partido Comunista en general han infiltrado las Fuerzas Armadas y las han tirado para abajo en buen chileno? No, no las han infiltrado, pero tampoco las han permitido desarrollarse. Es decir, este gobierno particularmente recortó el presupuesto de las Fuerzas Armadas a comienzo de año y justo en los subtítulos de sueldo y gastos generales. Y los ajustes salariales solicitados por las instituciones están sentados entre el cajón del Ministerio de Defensa y de Hacienda. Hoy en día quien maneja Chile no es el presidente Boric, es el ministro Marcel. Porque el Estado en la práctica estamos con las finanzas públicas muy estresadas y por lo tanto quien decide qué se hace y qué no se hace o qué se financia es el Ministerio de Hacienda. Perfecto. Hemos conversado en vivo con don Richard Coyunyan, uno de los expertos más connotados en seguridad interna de nuestro país, además concejal de Las Condes. Concejal, muchísimas gracias por esta conversación al choque. Espero tenerlo en otro de mis programas, por supuesto, a través de la televisión de TVX 14.2. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches y veremos cómo se desarrolla la historia. Gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien, avanzamos con más noticias. Estuvo buena la conversación, yo la verdad que lo hubiese dejado porque la verdad, wow, que sabía el señor Coyunyan. No le pregunté de dónde venía su apellido, porque la verdad que es un apellido un poco complejo y me dijo de todas formas que lo pronuncié bien, que es lo importante. Bueno, atención con lo siguiente, muchachos y muchachas, porque hay fiesta, como se podría decir, o hay carrete. Porque una de las fiestas más grandes de Chile se llevó a cabo el pasado sábado en el Casino Media Luna de Los Laureles en Limache. Diferentes grupos musicales, entre ellos los clásicos American Sound, se lucieron a los pasos de sus éxitos. Más de 1.200 personas se congregaron para una nueva versión de reggaetón de campo, misma que llegará este próximo sábado, julio 19, hasta el Casino Media Luna El Melón en Nogales. Felices estaban los asistentes al clásico reggaetón de campo, evento de marca propia desarrollados por empresarios chilenos que busca reunir a la familia en son de lo mejor de las tradiciones nacionales con los principales gustos musicales de todo el público. Hemos sido cuna de grandes grupos, han nacido muchos grupos bajo el alero de nuestros eventos, nuestros shows y ya llevamos varios años practicando. En su última versión, más de 1.000 personas se dieron cita en la comuna de Limache para presenciar las impecables actuaciones de los Llaneros de la Frontera, Compañía Tropical y el plato fuerte de la noche, American Sound.
lo perdió, este sábado julio 19 se repite el sabroso plato ensalada incluida, con otra fecha de baile desde el Arenal Tropical con reggaetón desde la ciudad de Nogales, en la región de Valparaíso. Fecha imperdible donde harán espectáculo los Pincheiras del Sur, Vicente Morales junto a sus mariachis y la espectacular animación de Jaime Morales, el Cuate Regalón, además de un sinfín de estrellas locales que amenizarán una noche llena de sorpresas en el Casino Media Luna, el Melón. Las pensiones de gracia del estallido delictual han generado un costo fiscal de 5.7 millones de pesos hasta mayo del 2025, pagados a 418 beneficiarios. De estos 270 fueron otorgados bajo la administración del actual gobernante Gabriel Boric y 148 comenzaron a recibir pagos con el expresidente Sebastián Piñera. Esta política ha sido fuertemente criticada por ser una atribución presidencial y por excluir a comerciantes afectados. La controversia escaló al revelarse casos de beneficiarios que eran presuntas víctimas e imputados en los mismos hechos. Un informe de la Contraloría identificó 58 casos con prontuario previo por delitos graves, incluyendo estafa, tráfico de drogas, abuso sexual y homicidio. Ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos ni la Comisión Presidencial revisaron estos antecedentes penales, alegando que no eran un requisito legal. Hasta la fecha, no hay más audiencias de formalización programadas por fraude de subvenciones vinculadas al 18 de octubre. ¿Qué les puedo decir? Esto es chacota, señores. No sé ustedes, pero a mí, que nuestros impuestos se le paguen a personas que según ciertos criterios o descriterios fueron afectadas mientras participaban del estallido delictual, me parece una cachetada. Pero una cachetada a la mamá, al papá directamente. Porque si hay algo que este gobierno ha sabido hacer muy, pero muy bien, es regalar plata a personas que no tienen por dónde. Desde embajadores, seremis y autoridades pacotilleras, le sumamos esta cantidad de individuos que por A, B o C motivos hoy son blancas palomitas que deben ser resarcidas por el Estado. Pues claro, como el Estado es un barril sin fondo, vamos pagándole, vamos tirando los billones a esta gente. Es casi lo mismo que pasa con las platas que salen a los exonerados o los falsos exonerados políticos, otro barril sin fondo, que desde el año 93 lleva gastando casi 8.500 millones, y lo anoté acá para que no se me fuera a perder, 8.500 millones de dólares. Y aquí, obvio, también hubo y habrá gato encerrado. La Contraloría, recordará usted, detectó irregularidades en alrededor de 29.000 millones de pesos en pagos indebidos a falsos exonerados. Y esto es tan nebuloso que a la fecha no sabemos. Es decir, no hay cifras oficiales de cuántos exonerados políticos existen recibiendo platas bajo la ley 19.234. Se estima, pero esto es al voleo nomás, que serían entre unos 65.000 y 75.000 personas. Es que aquí ustedes se dan cuenta, hacer caridad con la platita ajena es tan fácil como invitar al asado con carnitas prestadas. Johannes Kaiser ha sido proclamado candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario. Fue en Espacio Riesgo donde Kaiser recalcó que no declinará en sus aspiraciones por la moneda. Durante su discurso criticó duramente el legado de la tóxica expresidente Michelle Bachelet, afirmando que su reforma tributaria y todo su legado deben desaparecer de nuestro código. También se refirió a la candidata oficialista comunista, Janet Jara, a quien calificó como Bachelet con asteroides. Sin embargo, los dichos por el diputado Kaiser han generado controversia, siendo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, la primera en alzar la voz. Orellana ha criticado duramente a Kaiser por sus comentarios y actitudes que, según ella, denigran constantemente a las mujeres. Que diga la señora Orellana, la verdad que está exactamente igual. ¿Qué les puedo decir? Avanzamos. Chile será sede de la Cumbre de Líderes Progresistas el próximo julio 21, con el saliente gobernante Gabriel Boric como anfitrión. La reunión fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo de esta cumbre es reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la democracia y generar un insumo que será presentado en la próxima Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre. Entre los asistentes confirmados se encuentran el presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi. Otra preocupación de este encuentro es que la realización de esta cumbre es que algunos asistentes han tenido roces o diferencias con la administración estadounidense y puede ser interpretado por Washington como un desafío o un intento de formar un bloque anti-estadounidense. Esto podría afectar negativamente a negociaciones comerciales. A esto hay que sumarle incluso que diputados de la oposición califican esta cumbre como una irresponsabilidad brutal y un gusto ideológico. Critican que Boric actúa como presidente del 30% que le apoya, la extrema izquierda, y no como el líder de todo un país, dañando la imagen de Chile. Además, legisladores independientes e incluso de la derecha como Francesca Muñoz instan al presidente a enfocarse en las verdaderas prioridades de los chilenos, como la crisis de seguridad y el desempleo en el lugar de esta cumbre. Bueno, para abordar directamente este tema, conectamos en vivo con el senador Karim Bianchi. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido al Choque. Buenas noches, Javier. Mucho gusto de haberme invitado para conversar sobre este tema. Gracias, senador, por estar con nosotros. Se repite el plato y le pregunto inmediatamente, ¿cuál cree que es el objetivo principal de esta cumbre de líderes progresistas? ¿Se busca realmente consolidar un bloque regional o hay otros propósitos de carácter más interno o simbólicos para el gobierno? Yo creo que esta es una reunión, cuando tú intentas, ¿no es cierto?, hacer crecer un bloque. Yo creo que es necesario que se reúnan los líderes latinoamericanos, por ejemplo, en materia migratoria. Pero en este caso, se reúnen para hablar de lo que piensan un grupito de personas que piensan igual, un grupo de amigos. Entonces, más allá de sacar algo en concreto para el país, en estos tiempos donde tú introducías, ¿no es cierto?, el problema que puede existir arancelario con Estados Unidos y todo lo que eso podría conllevar con la dependencia que tenemos nosotros de otros mercados, resulta un poco desafiante, resulta, yo creo que un gusto personal, y nadie niega la posibilidad de poder juntarse, pero creo yo que esto tiene que tener también ciertas señales, y la única señal que veo acá es de un muchacho que está de salida de la presidencia, entonces está jugando a un traje que no le queda, que es la de un líder. Acá pudo haber tenido un liderazgo en algún momento, pero eso de dársela de líder internacional, le falta harto para aquello. Entonces yo creo que está tratando de dar una muestra de un liderazgo latinoamericano que no lo tuvo, que no lo va a tener. Creo yo que dentro de eso, por ejemplo, Lula da Silva es un líder reconocido a nivel internacional, pero él está lejos de ser un Lula. Entonces él quiere vestirse algo que no es, y se juntan con sus amigos, y eso puede resultar, ante la sensibilidad de las relaciones que se están dando hoy día, como te decía yo, nacionales con Estados Unidos, puede resultar por una provocación. Yo creo en la soberanía del país, creo que no hay que estar supeditado a otro, pero tampoco hay que estar haciendo provocaciones que son innecesarias para esta parrillada de un grupo de amigos. ¿Y estas provocaciones van directamente hacia el presidente Trump? ¿Usted cree hacia los Estados Unidos? Mira, yo creo que no piensan ni siquiera en eso, piensan en su gusto personal. La reunión del BRICS era innecesaria, creo yo, porque uno tiene que buscar nuevas alianzas. Estados Unidos, por ejemplo, en materia del cobre, Estados Unidos está tratando de solidificar mercados que fue perdiendo con el tiempo, y tiene un tema con el cobre, quiere reactivar esa industria. Y hay amenazas, ¿no es cierto? El 11% del cobre que se exporta a nuestro país va para Estados Unidos, pero claro, tiene un tiempo de mediano a largo plazo que quizás hoy día no lo puede instalar, y quizás uno puede decir, mira, esto puede ser hasta contraproducente para Estados Unidos, pero hacer este tipo de reuniones, hacer este tipo de alianzas que al final tampoco dejan nada, esto le deja a ellos solamente. No es que Chile esté ganando. Seguramente cuando Boric no sea presidente lo van a invitar a Brasil, lo van a invitar a España, lo van a invitar a México a dar conferencias. Entonces, en materia internacional, no se puede hoy día uno dar gustos personales para un grupo de amigos. Yo creo súper necesario que se reúnan los líderes latinoamericanos para una vez por todas ir en contra, por ejemplo, del gobierno de Maduro, y poner allí un paralelo en materia migratoria. Me parece que eso es relevante, me parece que eso sería bueno conversar.
pero esta cosa de cumbres democráticas y cosas que ellos se autoperciben como los líderes de eso y los únicos que tienen el monopolio de la democracia y los derechos humanos y todo aquello, yo creo que no es más que una reunión de personalismo, pero sobre todo Boric, que como dentro del país quedó como un muy mal líder, yo creo que pretende al exterior tratar de dar una imagen del liderazgo que no la tiene. Sí, en el fondo, Chile es un país muy pequeño, partiendo por eso, y nuestro presidente igual es muy pequeño. ¿Usted considera entonces que esta cumbre finalmente, y según lo que entiendo, no fortalecería en absoluto la relación con Estados Unidos por una parte, pero podría fortalecer la posición de Chile en la región, o podría realmente ya de frente generar fricciones con otros países latinoamericanos que no comparten esta orientación política, entendiendo además que el gobernante chino se va ahora en unos días más? Sí, a ver, yo soy contrario a ponernos de rodillas ante cualquier país, pero tampoco podemos ser tontos en esto. Tampoco podemos ser insensatos en hacer provocaciones y alianzas que no son estratégicas. O sea, hoy día no sacamos nada de hacer alianzas con países como España, como Brasil. Ya no vamos a ampliar más el mercado. Claro. Nuestro principal socio exportador es China y tenemos tratados internacionales que tampoco van a crecer mucho más. La demanda, evidentemente, si Estados Unidos, por ejemplo, no demanda cobre, claro, hay que pensar en otros países como China, que seguramente va a aumentar su nivel de exportación, pero naturalmente. Pero yo creo que todo este tipo de reuniones no son más que una desinteligencia, una pérdida de tiempo, pero más allá del tiempo del presidente es el daño que esto puede causar. En materia internacional no se puede estar ni improvisando ni jugando. Entonces es demasiado notorio que a la salida de su gobierno él pretenda instalar este tipo de redes. ¿Sí? Acá no está haciendo una red para el país. Josep Borrell va, ¿no es cierto?, y trae redes y trae, como fue, por ejemplo, el viaje a India, que me pareció interesante, donde pudo establecer lazos comerciales. Pero esta cuestión no es más que una reunión de amigotes y que no trae nada positivo para el país. Entonces, yo creo que si se van a reunir tiene que ser para cosas realmente relevantes. Y efectivamente, esto va a ser mal mirado por el presidente Trump. Es un negociador, pero además una persona sensible, dado su nivel de ego y también el poder que él representa. Por tanto, hacer este tipo de reuniones, yo creo que no hace más que exponer a Chile al momento de sentarse a negociar, hacerlo en un peor pie. ¿A cambio de qué? De esta reunión que no trae nada positivo para el país, más que se sienten ellos en su borrachera democrática y de derechos humanos, en la cual sienten que tienen el monopolio, y en alguna reunión en el exterior sacarán algún paper hablando sobre lo que fue esta cumbre, que creo yo que es innecesaria. Yo creo que hay que hacer cumbres, sí, materia migratoria, materia alimentaria, materia sanitaria, pero este tipo de cumbres que no traen nada y la verdad que me suenan más que un caprichito personal, un gustito que no podemos dar. Entonces, ¿qué paso según usted debería tomar Chile para equilibrar esta alineación con los líderes progresistas en la región y al mismo tiempo, ¿no?, mantener podríamos decir, una relación estratégica y constructiva con uno de los principales socios como los Estados Unidos? ¿Es posible tener ambos puntos sin generar tensiones significativas, según usted? Yo creo que sí. O sea, como yo te decía, Trump es una persona que negocia. En materia de la industria que pretende impulsar de cobre, estamos hablando de aproximadamente 10 años para poder recién tener esto garantizado, la demanda interna que pretende él poder recibir a través de un mercado norteamericano. Por tanto, todavía queda espacio de negociación. Yo creo que la principal herramienta que le queda al país es que el presidente se está yendo. Esto es difícil revertirlo. Además, te puedo decir yo que estoy dentro de este ambiente. Él no escucha a quienes saben de esto, a su ministro de Relaciones Exteriores, a quienes le orejean en esta materia. Él solamente quiere hoy mostrarse como un líder
que no es. ¿Ah? Por más que vaya a 100 reuniones, él nunca va a ser un líder internacional, porque no lo es, ¿no? Y eso se nace. Entonces, gustitos personales para la historia de él, yo creo que el país no puede hoy día prestarse para eso. Oiga, senador, ¿cómo cree que esta cumbre podría influir directamente en las políticas internas de nuestro país? ¿Sirve para algo o realmente de frente a esta cumbre no sirve absolutamente para nada más que gastar plata? Que es lo que sabe muy bien hacer además esta gente. Mira, no sé cuánto es, me imagino que debe ser cuantiosa, porque hay que atender a los presidentes, todo eso, pero efectivamente no tiene un fin. Yo leí la minuta, y la minuta es poder, ¿no es cierto?, elaborar un documento que tiene que ver con reforzar los valores democráticos de los países progresistas, y además el derecho irrestricto en materia de derechos humanos, y van a sacar un documento que seguramente lo puede hacer cualquiera, que no es muy difícil en base a lo que piensan hacer eso. Yo creo que es innecesaria esta cumbre, es un invento. Y que lamentablemente no va a traer nada, porque va a ser un documento con el cual van a llegar, se va a dar lectura, y no es más que yo te diría que un protocolo internacional, pero que traiga algo eso versus el daño que puede traer al dar esa imagen, que te estás juntando con gente que puede ser eventualmente aliado de otros países, enemigo de donde tenemos hoy día conflicto o incertidumbre en materia arancelaria. Yo creo que hay que ser cuidadoso. Y este tipo demuestra no ser cuidadoso. Él quiere demostrar ser un líder y demuestra que no es un líder, porque piensa primero en su ego personal, en sus amigos, ¿no es cierto?, en esta reunión, y no en un país que necesita afianzar hoy día su nivel de exportaciones, y que lamentablemente este país en esta materia funciona porque tenemos riquezas, pero acá exportamos el crudo, exportamos materia no procesada, o sea, no hay una industrialización en esta materia, no hay materias educativas que permitan ir desarrollando mayor ciencia en nuestro país. Entonces, en eso todavía somos súper dependientes de otras potencias, y vamos a seguir siéndolo si no desarrollamos eso. Entonces, yo lamentablemente no puedo sacar nada positivo de esta cumbre, salvo, como te digo yo, que va a haber un riesgo inminente en después sentarse a negociar con países como Estados Unidos. Senador, le agradezco esta conversación al Choque. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche y espero verlo prontamente nuevamente aquí en nuestro noticiero. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, éxito en todo lo que realicen, y muy buenas noches también para la gente que nos sigue. Gracias. Hasta luego. Muy bien, avanzamos. Usted bien sabe, estamos en una crisis hídrica. El agua es el oro del planeta. La crisis hídrica en nuestro país se ha intensificado, situando a Chile en una posición crítica a nivel latinoamericano. Bueno, hoy día estamos enfrentando un estrés hídrico según varios informes en nivel extremos, debido a que la demanda de agua excede significativamente la disponibilidad que hoy día tenemos. A la falta de lluvias, el saqueo de las grandes corporaciones y la falta de programas educativos y gubernamentales para ahorrar agua, se suman cifras alarmantes. El 72% de la superficie de Chile sufre de sequía en algún grado. 156 de las 345 comunas del país presentan riesgo de desertificación, amenaza que podría afectar a más de 6 millones de habitantes, un 38% de la población. De ahí la importancia de compartir el agua. El agua es el oro del planeta. La creciente preocupación de los alcaldes, quienes demandan mayor seguridad para sus inspectores municipales y el fin de las agresiones que sufren en el ejercicio de sus funciones, está urgiendo la necesidad de herramientas legales y recursos para proteger a quienes velan por el cumplimiento de las normativas locales. El alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, es uno de los que ha criticado al Congreso directamente, afirmando que el Estado no está dando las garantías a la ciudadanía y los municipios deben suplir un déficit de seguridad con recursos propios. Stay
junto con otros ediles, han señalado que urge la aprobación de la ley de seguridad municipal. El proyecto de ley busca fortalecer la coordinación municipal con entidades de seguridad y agravar los delitos contra inspectores y funcionarios municipales. La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y recibirá indicaciones hasta el próximo 17 de julio. Sin embargo, la violencia está desatada. El fin de semana en nuestro país estuvo marcado por una preocupante escalada de hechos delictivos que mantienen en alerta a las autoridades y a la ciudadanía. Estos son algunos de los sucesos más impactantes de la región metropolitana, donde, por ejemplo, un doble asesinato conmocionó a la comuna de Colina. 2 hombres fueron ultimados a balazos en una cancha de fútbol. Uno de ellos, un militar, perdió la vida. Su hijo menor la habría abatido al atacante. La violencia con armas de fuego también se hizo presente en Puente Alto y Viña del Mar, donde se reportaron otros homicidios. La Comisión de Constitución de la Cámara ha dado un paso clave. Aprobó en general el proyecto que busca modificar la dieta de los expresidentes de la República. La propuesta central, que refundirá varias iniciativas, establece que los exmandatarios solo podrán acceder a una pensión vitalicia equivalente a la dieta si cumplen una edad mínima: 60 años para mujeres y 65 años para los hombres. Este cambio tendría un impacto directo y exclusivo en el actual gobernante Gabriel Boric, quien dejará el cargo con 40 años y por lo tanto no cumplirá el requisito de edad. Actualmente la dieta de un expresidente asciende a más de 7.3 millones de pesos, a los que se suman millonarias asignaciones por traslados y gastos de oficina, que, como le comentamos hace algunos episodios de su noticiero Al Choque, serían un aprovechamiento por donde se le mire. El debate ha sido intenso, mientras Leonardo Soto del Partido Socialista lo califica de venganza contra Boric. Javiera Morales del Frente Amplio defiende la imparcialidad del cargo, sugiriendo suspender la dieta si un expresidente trabaja en el sector privado. Por la otra vereda, Jorge Alessandri Belaudi mostró preocupación por ver a expresidentes en roles privados que comprometan su información sensible. Y Andrés Lonton, de Renovación Nacional, enfatizó en la necesidad de modificar las cuantiosas asignaciones. ¿Qué les digo? Políticos siendo políticos. Aquí no tiene que ver con venganza, señor Soto. ¿Es diputado por dónde el señor Soto? No sé por dónde. Bueno, aquí no tiene nada que ver con venganza contra el señor Boric. Esto no es contra él directamente. Aquí nadie está diciendo que no se le pague una jubilación al señor Boric, pero seamos honestos todos. Todos los expresidentes que hoy tienen en nuestro país son millonarios. Frey es empresario vitivinícola. Bachelet ha tenido cargos internacionales y se ha pitutado en los mejores cargos que una persona quisiera. Lagos da charlas pagadas. Ninguna de estas personas necesita esta plata realmente. Pero está bien. Aunque no la necesiten, muy bien, les corresponden y estoy de acuerdo con ello, pero no sean tan caras de raja, de además de cobrar estas abultadas sumas de pensiones, vienen y cobran por gastos de oficina, de traslado. Por favor, caballero, aquí quiero hacer un punto aparte. Por supuesto, obvio que Boric no debería recibir un peso de dieta. Que termine su mandato y se vaya a buscar pega, como cualquier persona. Ha sido un pésimo gobernante. Yo le digo gobernante porque no le da para presidente, ni de consejo de curso. No ha dado el ancho, Boric. Dio bote. Es un porro. Más encima se quiere ir con dieta vitalicia el patudo, con mi plata, con su plata, para la chacota. Mientras millones de chilenos sobreviven con pensiones paupérrimas, vamos a tener a estos elegidos cobrando pensiones millonarias, con pensiones de lujo. Los que destruyeron el sistema previsional viven como reyes, mientras su pueblo se jubila en la miseria. Chile es el país del hemisferio donde, aunque lo hayas hecho terrible, igual van a seguir recibiendo sueldo de por vida. Otro chanchullo más de estos hipócritas de la clase política actual. Muy bien, ya vamos diciéndole adiós al noticiero el día de hoy. El tiempo va pasando y aquí se quieren ir rápido. Claro, es feriado, se quieren ir rápido, ¿no? Pero se van a ir con unas imágenes fabulosas. ¿Se imaginan ustedes ir saliendo del metro y encontrarse con esta postal? Preste atención. Es lo que vivieron decenas de peatones que se movían a la salida del metro El Salvador en la comuna de Providencia hace algunos días. Un búho, tucuquere, así que espero que lo haya dicho bien, posaba con una rata entre sus garras, como si supiera que el espectáculo era propio. Este tipo de búho, el más grande de Chile,
es más común de lo que creemos en nuestra capital. Su alimentación se basa en pequeños mamíferos menores, conejos, liebres o, como en este caso, ratas, de esas que pocos queremos tener muy cerca. Sus salidas son nocturnas y su descanso es diurno, como si supiera que en la tranquilidad de la noche encontrará la paz que tantos buscamos. Una de esas intervenciones que te dejan con la boca abierta y que nos demuestra que la naturaleza siempre será un espectáculo. Con estas imágenes nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos, si Dios y la Virgen quiere, la próxima semana por la señal abierta de su noticiero Al Choque y de su estación TVEX. Señal abierta 14.2. Hasta la próxima semana. Chao. Al Choque con Javier Olivares es patrocinado por Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Y Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Presentaron Al Choque con Javier Olivares.